materiales para un cierto tiempo, cantidad de tiempo. Cuando no se ha restaurado, o sea, no se ha colocado por la restauración. También cuando hay, por ejemplo, problemas en la sencilla, cuando uno va a trabajar en estética, la sencilla debe estar lista, la venda, la persona que empieza a sangrar, no se va a dejar. Definición. El débito profesional significa que se establece por un periodo pendientes a un arreglo comercial. De repente yo voy a hacer una restauración en estética y no me alcanzó el tiempo. Puedo colocar el material productivo. Y cuando no alcanza el tiempo, no es por nosotros, sino de repente el paciente calculó mal el tiempo, que tiene que trabajar o tiene alguna reunión y se tiene que ir. Entonces, esos son los pendientes de un arreglo permanente. Las restauraciones provisionales pueden también funcionar durante un periodo. También no es tan prolongado, ¿no? Porque a veces uno le restaura el diente y de repente te pagó la mitad del precio, ¿no? Pero como ya no le duele, no le molesta, ya no aparece hasta el precio. Entonces, eso también, ya cuando aparece después de un año, sus materiales no son tan prolongados, ¿no? Pero sí un cierto tiempo debe ser. Ya aparece de repente ya el diente le empezó a doler porque se microfiltró estos materiales, algo que sea el número de vidrio o el color carboxilante que se puede durar un tiempo más. ¿Ya? Entonces, como demora y esto es porque a veces en los laboratorios cuando ustedes mandan a hacer, han tallado el diente, ¿no? Y ese diente le tienen que poner un material provisional, que es unas coronitas hechas de acrílico. Ustedes mismos lo hacen, hagan la anatomía todo y lo colocan. O falta disponibilidad de eso del paciente, lo que le decía que de repente tenían algo que hacer, se van. Ya. ¿Qué propiedades debe tener? Si hay que tener bastante cuidado. Buen sellado marginal. ¿Y para qué tiene que tener buen sellado marginal? Cuando hablamos de márgenes, alrededor del diente, si hay hecho una cavidad, esto se llama marginal. Buen sellado marginal para disminuir la microfiltración. No eliminarlo, no hay ningún material, todo es microfiltro. Entonces, lo que conseguimos es disminuir la microfiltración. Baja resistencia para no causar menor traumatismo al diente o distorsionar la preparación sanitaria. Has tallado el diente, colocas tu coronita y de repente utilizaste un acrílico muy fuerte, porque para eso hay tipos de acrílicos también así como el yeso, y a la hora de querer sacar ese provisional puede fracturar el pilar o el diente que caiga. Se le dice pilar también o piñón también. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No poner materiales demasiado que tengan demasiada resistencia a la compresión. Tener un nivel de resistencia a la abrasión. ¿La abrasión qué es? ¿Cuánto? Hay bruxismo, se desgasta, ¿no? Ya les he dicho que... Y la compresión. Cuando tienen más altos estos niveles de compresión, estos materiales pueden dañar al diente antagonista. También producir un proceso de abrasión. Rápido endurecimiento en la calidad. Porque a pesar que a veces trabajamos con aislamiento absoluto, estos materiales se demoran en fraguarse. Entonces, cuando le sacas la goma arisque, porque ya a veces se demoran una hora, 3/4 de hora, entonces no va a estar con la goma arisque abierta, pues no, porque ya la termina, sale, pero empieza a absorber el agua, sea la salida, y ahí es donde empieza a liberar. Entonces, ahora en la actualidad,
no con simplemente una cucharita pureta lo podemos sacar. ¿Ya? Es entonces un material de restauración provisional, volvemos a repetir, es un material que se emplea en restauraciones que son de corta duración, se usa como tratamiento de prevención y este es el tejido se prepara para una restauración definitiva. Esto es lo que les hablaba. Yo quiero hacer estética, ustedes quieren hacer trabajos de cocina, especialmente lo que es clase 5. Clase 5 la calle está a nivel de cuello. Entonces, si hay caries ahí, se supone que la incierta inflamada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Limpiarlo con una cureta y colocar estos materiales para una inflamación. Entre ellos, pues, es muy conocido, es el eugenato el que te ayuda. Pero, ¿cuál es el problema? El eugenato contiene una especie que es el H-linoleno y es como especie de un aislante para la resina. Ustedes la hacen bonito, todo se arregló la resina, todo, ¿no? Y cuando van a colocar la resina no lo arreglamos, no sale. Entonces, una vez que hemos arreglado, o sea, mejorado el problema de las encías, dejemos un cierto tiempo ya con un material que puede ser el ionómero de vidrio, unos 15 o 20 días, y luego ya sacar eso y poner la resina, porque si ustedes sacan el eugenato y van a colocar la resina, se les va a caer el calcito por el componente que tiene el eugenato. También se usa bastante, por ejemplo, en el MIS que yo he trabajado, cuando había diolitis. Usted todavía no hace cirugía, ¿no? La diolitis es un problema que después de la exodoncia se inflama, el alveolo, que puede ser de dos clases, seca o húmeda, que van a enseñar. La que es más dolorosa es la seca. ¿No? Que ustedes saben, se ve todo el alveolo medio amarillo y todo, y es intocable, no se puede tocar porque duele más que un dolor de cuerpo. Y la húmeda es cuando hay detritos, o sea, cuerpos de alimento, hay se llama bacteria, o sea, la pus se ha formado todo por la inflamación. Y aquí también se debe que a veces nosotros, especialmente cuando no preparamos al paciente. Si tú tienes una infección en la mano, ¿no? Para poderte, entonces el médico te va a dar medicina, como son antiinflamatorios y antibióticos para tratar. Y recién a ella le van a empezar a hacer la cirugía de 2 días de tratamiento, cuando ya te has hecho la herida y vas a hacer 4 días, lo que ¿cómo se llama? Realizan la sutura. Si no, hay que esperar que cortan todo eso, le dan la medicina para poder hacer su igualito en la muela. En la muela, por ejemplo, ustedes no le dan las indicaciones, por favor no se enjuague con agua con sal, no se enjuague con nada. Pero el paciente cuando va, abre la boca y ve un coágulo en el alveolo, ¿qué hace? Como es negrito, lo saca. Ese coágulo es el tampón que no le permite que los restos de alimento, la saliva, sus bacterias, microorganismos, no ingresen. Pero si lo sacó, va a ingresar restos de alimento y todo, y cuando viene con su pulmón, o sea, su cara hinchada, y a veces ni puede abrir la boca. Fue porque no le hizo caso a las recomendaciones y ustedes no se ponen anestesia, no le va a bloquear, porque en medio que hay dolor, inflamación, la anestesia no bloquea. Para poder conseguir una buena anestesia, tiene que ser un pH alcalino. Y si está infectado, es un pH ácido. Así le pongas 20 cartuchos, no te va a bloquear. Y con el dolor así, tienes que hablarle y tienes que curetear. Entonces, ¿qué es lo que se puede usar ahí? Como no tenemos cementos quirúrgicos, porque ahí es lo ideal de colocar un cemento. Agarra, prepara el ordenato con gasitas utilizadas, químicamente, bastante y haces un aporte. Ahí lo introduces, ahí no pasan ni 20 minutos de quitas el dolor de quitas. Entonces, y monitorearlo todos los días, ¿sí? Es como si te haces una herida, no cambias todos los días, y a los 10 días, 8 días ya está sano. Entonces, para eso también sirve estos materiales, ¿ya? Ya saben, entonces, cuando no hay cemento quirúrgico, se puede usar el eugenato con casita, pero todas las recetas que tengan que utilizar.
La ventaja entonces en provisional se produce la ostintegración. Ahí cuando en el alveolo, pues, ¿no? Va a producir, y solito, cuando se va ostintegrando, ese apósito se va a salir. Como ya su cuerpo está ahí, lo bote de por ahí. Y ustedes ya cuando está bien movido ya lo sacan. Se produce la cicatrización de las heridas de exodosis, esto es lo que estamos explicando en la algoritmo, ¿no? Remodelación de la cresta alveolar. Esta remodelación de la cresta alveolar utiliza bastante lo que es el biosfero de vida, ya cirugía, todo se lo van a explicar. Mientras realizamos la prótesis primitiva, o sea, ya les he dicho, cuando hay pilares, ¿no? Eso también se usa. Para proteger las piezas talladas, también corona, prótesis fija. Para estudios y comprobación de dimensiones verticales. Ustedes han hecho su, usando el material profesional. En este caso sería las siliconas también se utilizan para poder ver la dimensión ocultar vertical. ¿Han llevado función? Se les han enseñado eso cuando se hacen en la mordida. Y ustedes saben que hay dimensión vertical oclusal, la postural y la resta de eso es el espacio libre. Cuando hagan prótesis les van a enseñar. Entonces, y ese espacio libre hay que respetarlo, porque si ustedes no respetan, el paciente va a ser, o sea, el paciente va a ser mordida cerrada. Porque ustedes cuando muerden tienen un espacio entre lo que hay, el borde incisal inferior con el superior, no se cierra todo completo. Siempre va a haber un espacio, ese espacio se controla, así que tienen que tener bastante cuidado en la prótesis. Y ahí tenemos resistencia, manipulación, no tóxico y estérico, ¿no? Entonces, acá hemos dicho esto. Y desventajas de un provisional, generalmente es estérico, porque eso como son cementos son muy blanquitos y se ve clarito, ¿no? En la mayoría de los casos no se requiere. A mí que me, o sea, que no haga ¿cómo se puede decir? Alteración, no hay problema, ¿ya? Debe quedar bien ajustado al diente, de lo contrario puede causar inflamación gingival o irritación a la mucosa. Eso generalmente se refiere a las coronas, a los niños que tenemos un muñón y voy a colocar una coronita. Si ustedes no la han adaptado bien, cuando muerde, eso se va a hacer y la encía se va cortando, se va alterando, vamos a ir, como se dice, a la encía. Nosotros tenemos que tener una encía bien sanita para poder realizar los tratamientos. Entonces, ¿cuál sería un objetivo? Sería protección dental, compatibilidad oclusal y posición dental y prevención de la fractura del esmalte. Requisitos: tienen que tener tensión, son propiedades mecánicas. Fractura, desplazamiento, retirada para volver a utilizar. Cuando nos dice retirada para volver a utilizar, esto se refiere a las coronitas provisionales. Ustedes lo retiran, de repente prueban, cuando hacen con cerámica, se llama la prueba de scotch, cuando es metal, se adapta bien, vuelves a colocar hasta que te traigan la corona ya con estética, definitiva, ya te o se retiraba para volver a utilizar. Tenemos entonces la clasificación de los cementos de sulfato de zinc. Vamos a ver, es un polvo y es un líquido. Cuando nosotros trabajemos esto, por ejemplo, el fabricante dice una cucharita por 2 gotitas de líquido, ¿no? Entonces colocamos, porque este es un medidor, una cucharita, o sea, y 2 gotitas tiene también su medidor, son de líquido. El primer líquido, o sea, el primer que ustedes jalan, eso lo botas, porque eso viene con mucha luz. En segunda gotita y la tercera se utiliza, ¿no? Entonces dice polvo, principalmente óxido de zinc, con 10% de óxido de magnesio, con pequeña cantidad de pigmento. Líquido, el ácido ortofosfórico concentrado contiene aproximadamente 40% de agua y 25% de fosfato de aluminio y aproximadamente 8 de fosfato. Esto no le voy a preguntar porque a mí lo que me importa es las características.
amalgama es un metal. Entonces, ¿qué hacía este cemento? Lo ponías como un tercio en la cavidad y luego ya rellenaba el material con amalgama. ¿Por qué? Porque había corriente en la amalgama. Los que producen la harina, sus papás, abuelitos que han tenido amalgama, el tenedor, el cuchillo, la cuchara que estaba con el metal de la restauración y pasaba por eso. Entonces, por eso es que se colocaba el cemento para evitar esa albánica. Pero en realidad ya no se utiliza la amalgama como tan solo nosotros vamos. Pero siempre hay que ponerlo porque en algunos sitios ustedes van a ir donde utilizan la amalgama y van a decir, eso no me enseñaron. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hacemos técnicas de sal, no hacemos bases, sino solamente restauración de sal. Pero ustedes ya saben que sí, se puede usar como base para materiales de sal. Ya no lo que les decía, la preparación es, si me dicen por cada cucharita, 2 gotitas. Si como 2 cucharitas, si es profundo, 4 gotitas. Entonces, ¿cómo van a decir ustedes? El polvito lo parten en 4. Y cada un cuarto lo van juntando a líquido. Ahora les vamos a hacer la práctica, lo que toca. Ahora vamos juntando y así poco a poco hasta conseguir una consistencia de pequeña. Y eso se coloca dentro de la harina. Entonces el polvo se divide en 5 o 6 pequeñas partes, nosotros lo dividimos en 4, se adiciona cada sexto o cada cuarto, con espátulas sobre la zona, o sea, el polvo va al líquido, no el líquido no va al polvo, sino el polvo. Una lámina más y vamos a pasar algo. Y la consistencia debe ser media chiclosa que se levanta. Vamos a pasar esto. No posee propiedades adhesivas. Ya saben que el único que produce, ninguno es un material adhesivo. Ninguno. ¿Ya? Pero sí tienen una adhesión mecánica. Adhesivos cuando se juntan con. O sea, hay una unión entre dos cuerpos diferentes. Pero sí tenemos adhesión química y física. Pero así adhesivos químicos no. Solamente de monómero de vidrio y de polímero. Acá pásame el de abajo de